Muy bien, buenos días a todos. Qué felicidad ver tanta gente hoy en la iglesia. Esta semana, como familia, orábamos para que el Señor pudiese llenar la iglesia, la casa, que fuésemos muchos adorando al Señor y Él nuevamente ha sido fiel. Hoy tenemos un número de personas muy elevado y eso es siempre de motivo de gozo, de alegría. La verdad es que confiamos en lo que dice la palabra del Señor, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí está el Señor con nosotros, ¿verdad? Ahí está su presencia, pero qué duda cabe que si somos más de 2 o 3, da mucha más alegría. Así que contento de veros a todos. Bienvenidos a este lugar. Ana, nos alegramos de verte de nuevo. Daniel, con tu esposa, bienvenido a este lugar. Una familia que nos visita hoy, junto con sus 2 hijas, que como el resto de la marea de niños se ha marchado a sus clases. Yo, cuando estoy en la alabanza, estoy de espalda a todo lo que hay aquí detrás y cuando me pongo aquí delante no veo el número de niños, pero si fuésemos capaces de vernos a todos, qué bonita imagen se ve desde aquí. Hermanos, que el Señor os bendiga, que podáis tener un bonito culto, que podáis disfrutarlo y sobre todo que el Señor pueda transformar, tocar vuestras vidas en esta mañana. Nosotros dejamos a Judas, lo abandonamos, pero no nos vamos muy lejos, no. Acudimos hoy, y creo que durante los próximos 3 meses, a las palabras de su hermano carnal, Santiago. Cuando digo 3 meses, que nadie entre en pánico, ¿vale? 3 meses porque hay que contar que hay una Navidad por medio y hay otros textos que se van a tratar. Pero calculando así, a grosso modo, podremos estar en estas palabras de Santiago 3 meses más o menos. Como curiosidad, simplemente quiero dejaros un dato. En los inicios de la Iglesia, al comienzo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, ya se debatía, se discutía, se traía a discusión y debate el tema de si Santiago debía pertenecer a las Escrituras o no debía pertenecer. Se debatía si verdaderamente el libro de Santiago había sido escrito por Santiago o fue escrito más bien por otra persona que lo tituló con el título de Santiago. El libro de Santiago se debatió una y otra vez y se dudaba si debía pertenecer al canon bíblico o no. La tradición, la historia, ha sugerido que por muchos creyentes el libro de Santiago fue rechazado. Eso dice la historia, que los teólogos creyentes rechazaron de primeras este libro, esta carta, esta epístola de Santiago. Pero la investigación, esa investigación ardua, continua, que se ha hecho también durante la historia, nos dice que el libro de Santiago no fue rechazado. No fue rechazado, sino simplemente fue relegado, ignorado, podríamos decir. No se le tachó, pero se le puso en un rincón, se le puso ahí aparcado. Hermanos, ¿qué quiero decir? Nosotros hoy y a partir de hoy, en nuestros estudios de Santiago vamos a prestar total atención a estas palabras, pues consideramos que estas palabras son importantísimas para nosotros. No vamos a poner a Santiago en un rincón, no vamos a poner a Santiago en un segundo plano, no lo vamos a ignorar, no lo vamos a relegar, sino que le vamos a dar toda la importancia que esta preciosa carta tiene. Este libro, esta carta, esta epístola es de tremenda bendición para la Iglesia de Cristo en el siglo XXI y no lo vamos a ignorar. Todo lo contrario, hoy damos gracias a Dios porque después de mucho debate el libro de Santiago está en las Escrituras, es palabra de Dios que viene justo para nosotros. Así que nos gloriamos, nos gozamos al poder hoy, todos juntos, no con mucho paso, porque simplemente vamos a ver el versículo 1, pero vamos a entrar en el libro de Santiago. Así que yo os invito a que abráis la Biblia por este libro que encontramos en el Nuevo Testamento. Después del libro de Hebreos está el libro de Santiago. Abráis la Biblia por ahí, tenedla abierta porque aunque veamos simplemente el versículo 1, vamos a hacer un recorrido por toda la carta. Así que leed conmigo Santiago 1:1 y dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Interesantísimo. Hermanos, esto es mucho más que una frase, que un saludo. Y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Pero antes, oremos. Pidamos que el Señor nos bendiga, que el Señor nos hable a través de las Escrituras. Señor, gracias, porque hoy un grupo grande se reúne aquí en este lugar. Señor, gracias porque tú nos has convocado, nos has traído. Muchísimas gracias, Señor, por tu misericordia, porque gracias a tu misericordia hoy hay un nuevo día. Gracias a tu misericordia el sol ha salido para todos. Gracias a tu misericordia eterna y perfecta, hoy, Señor, podemos tener salud y venir a este lugar. Señor, y ante tu presencia estamos. Y lo que queremos es adorarte, rendirte culto. Señor, darte a ti todo lo que tú mereces. Queremos ensalzar el nombre de Cristo. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes ahora a prestar atención. Ahora queremos adorarte poniendo todos nuestros sentidos. Atención a tu voz, atención a lo que tú tienes que decirnos. Ayúdanos, Señor. Interven en este estudio con poder, toca nuestras vidas, Señor, que el libro de Santiago ya empiece a ser una obra de tu vida, de tu parte en nuestras vidas, Señor. Que el libro de Santiago ya empiece a hacer en nuestros corazones una obra transformadora. Señor, revélate a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fijaos, según uno de los comentaristas que he leído esta semana, el comentarista Mu, dice que muchos lectores se saltan los versículos introductorios de las epístolas del Nuevo Testamento. Se saltan los saludos iniciales de las cartas en el Nuevo Testamento porque los ven como una formalidad de poca importancia. Pero eso es un error, dice este comentarista. Las introducciones normalmente contienen mucho más que una simple lista de nombres. Describen al autor y a los destinatarios de un modo que nos provee información sobre la naturaleza y el propósito de la carta que están presentando. Y en este sentido, la introducción de Santiago no es una excepción. Lo que viene a decir este comentarista es que es un error saltarse los versículos iniciales de cada epístola pensando que son simplemente un saludo. No lo son. Proveen una información tremenda para que nosotros podamos conocer todo lo que vamos a ver en el resto de la carta. En otras palabras, hermanos, no nos va a defraudar. Santiago 1:1 no nos va a defraudar. Hermanos, que de primeras, ya al comienzo, de primeras sepamos que esta es una carta, que estamos delante de una epístola, es ya muchísima información. Para nosotros ya es esencial, es un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque es un dato que nos dice que el autor de esta carta, la persona que escribía, o muy probablemente en este caso la persona que dictaba a otro que escribía, tenía en mente a un grupo concreto. Tenía en el pensamiento una acción, tenía una situación específica por la cual esas personas a las que escribe estaba pasando. Por lo tanto, el dato de que sea una carta ya para nosotros es importantísimo. Nos revela que este autor está pensando en unas personas concretas y está pensando en una situación que esas personas están viviendo. Vamos a ello. Fijaos, en español, el nombre Santiago viene del latín Sanctus Jacobus. De ahí que hoy encontremos que Santiago, Jaime, Jaume, Jacobo, Iago, Yago y Tiago tengan exactamente la misma raíz. Todos esos nombres vienen de Jacobus, significan lo mismo. Qué bonito. Dios recompensará. Eso significa Santiago. Dios recompensará. O, también muy importante, el que cambia. Dios recompensará o significa también el que cambia. Hermanos, Santiago, más conocido en el Nuevo Testamento como el hermano del Señor, fue hermano también de Judas, el último libro que hemos estudiado. Y al igual que Judas, Santiago comparte el mismo testimonio. O sea, Santiago, igual que Judas, pasó de incrédulo
a creyente ferviente. Pasó de no creer, de dudar, de rechazar a Jesús, a creer en Él y seguirle y servirle. Comparten el mismo testimonio. Igual que Judas, Santiago no se convirtió hasta después de la resurrección. Santiago no creyó hasta después de la resurrección, cuando el propio Señor Jesucristo, como dice Primera de Corintios capítulo 15, se presentó delante de él cara a cara. Hasta ese entonces, él no había creído. Aunque es muy interesante, fijaos qué dato. Es interesantísimo ver que Santiago usa las enseñanzas de Jesús más que ningún otro escritor de todo el Nuevo Testamento. El que más utiliza las enseñanzas de Jesús en sus cartas y en todo el Nuevo Testamento es Santiago. Tan interiorizadas las tenía, tan grabadas, tan marcadas, tan adentro, tanto las había escuchado que le salían solas. En otras palabras, Santiago hablaba como Jesús. Santiago pasó de rechazar a Jesús a hablar como Jesús. Estoy seguro que Santiago se perdió muchas enseñanzas de Jesús, porque no creyó en Él. Seguro que se perdió muchos momentos importantes, pero también estoy convencido, 100%, que se aseguró de oír todas sus enseñanzas de boca de otros. Se aseguró de sentarse en una silla o en el suelo para poder escuchar lo que otros le contaban acerca de Jesús, pues toda la carta de Santiago está llena de las palabras de Jesús. Fijaos, después de la muerte, resurrección, ascensión a los cielos y la llegada del Espíritu Santo, este Santiago que no creía se convirtió en el líder de la primera iglesia, en el líder de la iglesia de Jerusalén, en el anciano principal de la iglesia de Jerusalén, nos dice Hechos capítulo 12, asumiendo responsabilidades importantísimas, responsabilidades grandes, como cuando discutió con el propio apóstol Pablo sobre para quién era el evangelio y qué debían hacer los gentiles cuando recibiesen el evangelio. Ese concilio de Jerusalén que vemos en el capítulo 15 del libro de Hechos, donde se discutía si el evangelio era para todos o solo para los judíos, y si era para todos, ¿qué debían hacer también? Hay una discusión, un dilema tremendo. Pues bien, este Santiago dijo en el capítulo 15 de Hechos, versículo 19, yo juzgo, este es Santiago, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Después de toda esa reunión, después de toda esa discusión, después de todo ese dilema, Santiago juzga como líder de la iglesia. Dice, yo juzgo, yo decreto, yo ordeno por la autoridad que Dios me ha dado que no se inquiete a los gentiles. Ellos también pueden creer, ellos también pueden recibir el Espíritu Santo. Y gracias a esas palabras, tú y yo estamos hoy aquí. Fijaos si es importante la labor que tuvo Santiago dentro de la primera iglesia. Dice Santiago siervo. Esta palabra siervo viene del griego doulos, que significa esclavo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Soy esclavo. Está denotando humildad. Está diciendo que es simplemente un esclavo del Señor. Pero también, aparte de mostrar humildad, que lo quiere hacer, también ese título, esclavo, siervo, es el que se le otorgaba a los grandes líderes del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Moisés, siervo del Señor, David, siervo del Señor. Por lo tanto, al igual que hizo Pablo en sus cartas, al igual que hizo Pedro en sus cartas, Santiago se presenta públicamente con el mismo título. ¿Qué es lo que está queriendo decir realmente Santiago? Que él habla con autoridad. Que lo que va a decir no lo dice de su propia boca, lo dice porque el Señor se lo ha ordenado, porque el Señor se lo ha pedido, porque el Señor le ha enviado. Yo soy el enviado, yo tengo la autoridad que el Señor me ha dado. Yo puedo hablar lo que hablo porque el Señor me lo ha pedido. No solamente es humilde, sino que está reclamando una autoridad que necesita ser oída y a la que se le debe prestar atención. Dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O como dice el original, podríamos traducir esta parte también de esta manera: siervo del Dios y Señor Jesucristo.
Podrían ser las dos cosas, pero se ha optado por decir siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Está bien, no pasa nada. No hay un dilema grande, la idea está clara. Pero hermanos, estamos tan acostumbrados a oír Jesucristo, 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 que se nos olvida que el título Cristo es un título glorioso. Lo que dice Santiago no es poca cosa. Cristo es un título glorioso, es un título enorme. Significa Mesías. Soy siervo del Salvador prometido al pueblo judío y a todas las naciones. Soy siervo, soy esclavo, vengo con la autoridad del Dios Jesucristo, aquel que fue enviado para salvar no solo a los judíos, sino a todas las naciones. Hermanos, una cosa ya nos está quedando clara. La visión de Santiago, su opinión acerca de Jesús, ahora era muchísimo más grande que cuando vivía con él. Ahora su nombre empieza a tener sentido, el que cambia. Santiago había cambiado completamente, de rechazar a Cristo a decir soy esclavo del Salvador. El que se nos había prometido, ese es el que nació en mi casa. Es el que vino a través de mi madre, María. Ese es el Salvador. Ese es el que Dios ha enviado. ¡Qué maravilla! Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quién escribe? ¿A quién escribe Santiago? A las 12 tribus. ¡Qué interesante esto! ¿Por qué a las 12 tribus si ya las 12 tribus no existían? Hermanos, por eso los primeros versículos son importantes. No podemos pasar de soslayo por eso de que dice Santiago a las 12 tribus. ¿Que es una broma? No, tiene sentido. Al dirigirse a ellos como a las 12 tribus, Santiago está dejando claro que ellos son pueblo. Eso es lo que está diciendo. En este caso, parte del pueblo de Dios, versículo 1, que estaba en la dispersión. ¿Cuántos detalles importantes hay aquí, hermanos? ¿Qué significa en la dispersión? ¿Qué significa que este pueblo estaba en la dispersión? Pues significa que eran cristianos judíos, que habían sido esparcidos por todo lugar a causa de la persecución que hubo contra los cristianos en Jerusalén al principio de la iglesia, en el nacimiento de la iglesia. Santiago les está escribiendo a esos que habían salido huyendo de Jerusalén porque les iban a quitar la vida. Hermanos, todo este lenguaje del versículo 1, un lenguaje que no es casual, un lenguaje que no está ahí porque Santiago quiere utilizar palabras formales. No. Un lenguaje que parece sencillo y sin importancia, pero que os digo, hermanos, que es un lenguaje clave. ¿Por qué? Porque Santiago está utilizando este vocabulario judío, Mesías, Cristo, siervo, tribus, 12 tribus. Está utilizando todo este vocabulario judío para hacerles ver a sus oyentes que son hijos de Dios. Para hacerles entender a sus oyentes que ellos son parte del pueblo de Dios. Santiago incluso pudo ser pastor de alguno de ellos antes de que huyesen de Jerusalén. Y por eso Santiago, por el amor que les tenía, por el cariño que les tenía, les escribe recordándoles la bendición que tienen de formar parte del pueblo de Dios. Santiago viene a decirles lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:9. Santiago viene a decirles, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso sois vosotros. A vosotros me dirijo, a los que habéis sido elegidos por Dios. Hermanos, ¿veis lo importante que es el versículo 1? ¿Veis lo importante que podamos entender lo que quiere decir este versículo 1? Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué Santiago quiere recordarle de primeras a sus oyentes que son el pueblo de Dios? ¿Por qué Santiago lo primero que le dice no es, oye, ¿cómo van las cosas? ¿Se quiere informar? ¿Por qué Santiago lo primero que le dice no es, oye, pues a mí aquí en Jerusalén me va de esta manera? ¿Por qué lo primero que le dice es, sois el pueblo de Dios? Pues eso es lo que nosotros vamos a ver, hermanos. Es verdad que Santiago es una carta práctica.
Toda la carta de Santiago, toda la epístola de Santiago es una epístola práctica. Por eso los creyentes la valoran tanto. Después de haber sido debatida, dudada, hoy los creyentes valoran mucho la carta de Santiago. Contiene muchas imágenes, muchas ilustraciones que hacen que su enseñanza sea más amena, más sencilla, más fácil de entender. La ola del mar impulsada por el viento, capítulo 1. La flor que se marchita, capítulo 1. El rostro que se refleja en un espejo, capítulo 1. El freno del caballo, capítulo 3. El timón de un barco, capítulo 3. El fuego destructor, capítulo 3. La fuente de agua, capítulo 3. El hombre de negocios que sale y hace y aumenta, capítulo 4. Las riquezas podridas, la ropa comida por la polilla, capítulo 5. Está llena de ilustraciones, llena de imágenes. Y hay que reconocer que así se aprende mucho mejor la Biblia. Así se recuerda mucho mejor el texto. Se nos hace más ameno y se nos hace más fácil de recordar. Pero, hermanos, el propósito de Santiago no es tanto informar. Santiago no tiene en mente querer dar una clase de diferentes temas, sino amonestar, exhortar y animar a estos hermanos. Más bien, parece que Santiago quiere corregir malos comportamientos. Quiere corregir ciertos comportamientos dentro de la iglesia. Quiere recordarles de primera que son el pueblo de Dios y que no se les debe olvidar. Sus acciones no lo estaban demostrando. Y por eso Santiago lo primero que le dice, hey, ¿os habéis olvidado que sois el pueblo de Dios? Porque Santiago va a decirles en toda la carta algo muy importante. Algunos comentaristas aseguran que esta epístola no tiene una estructura clara, ni tan siquiera que tenga un tema principal. Uno de ellos, me he encontrado esta semana, dice, estamos ante un conjunto de exhortaciones morales que aparecen una detrás de la otra sin aparente conexión lógica entre ellas. Sin querer sonar arrogante, no estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Hermanos, no creo que sea así. No creo que Santiago sea un conjunto de enseñanzas, un puzzle desarmado que te hacen así, ¡boom!, móntalo tú. No creo que sea así. Es verdad que parece que el autor salta sin sentido de una enseñanza a otra. Puede parecer eso, pero si nos fijamos bien, si prestamos especial atención, si viajamos juntos durante estos 3 meses en el libro de Santiago, veremos que existe un hilo conductor. Existe una conexión de principio a fin, una idea, un tema central. ¿Cuál? Está. El conflicto entre hermanos. Ese es el tema que une toda la carta de Santiago. Hermanos, había problemas en la iglesia. Y por eso Santiago dice en el versículo 1, no os olvidéis que sois cristianos. No os olvidéis que sois hijos de Dios. Había problemas en la iglesia que no se estaban afrontando bien. Ese es el tema de Santiago. Cómo resolver bien los problemas. Cómo afrontar los problemas. Cómo dar la mejor respuesta a las adversidades. Se entiende, si leemos el libro completo de Santiago, que los lectores tenían problemas económicos. Ese era uno de los problemas que tenían. Tenían problemas económicos, principalmente debido al abuso por parte de sus amos, de sus jefes ricos. Fijaos, a mediados del siglo I, que es más o menos cuando se escribió esta carta de Santiago, a mediados del primer siglo, del siglo I, dice la historia que Oriente Medio pasaba un hambre tremenda. Todo Oriente Medio estaba en hambruna y estaba en una situación difícil económicamente hablando. La economía era un desastre. Solo unos pocos, los ricos, tenían éxito y prosperaban.
Lamentablemente, esto que ocurre hoy día, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez son más pobres, ha ocurrido siempre. Y en este siglo I también ocurría. Los ricos compraban las tierras y más tierras y más tierras y forzaban a los granjeros, a sus trabajadores, a trabajar según lo que ellos establecían. Ellos ponían las leyes y nadie legislaba esas leyes. Ellos eran la ley. Ellos decían lo que se tenía que hacer. Pues bien, entre esos granjeros, entre esos trabajadores, entre esos asalariados, se encontraban estos cristianos que habían tenido que huir de Jerusalén hacia otros lugares. Y para poder ganarse el pan de cada día, tuvieron que acudir a estos grandes terratenientes para que les contratasen y al menos llevarse algo a la boca. Entre esos granjeros se encontraban los que, como bien dice Lucas en Hechos 11:19, habían sido esparcidos a causa de la persecución. Hermanos, podemos imaginarnos a estos cristianos dejando sus casas, huyendo por el miedo e intentando empezar de nuevo en un ambiente hostil. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es una prueba tremenda. Eso es un desafío complicadísimo. Eso es un momento terrible. Hermanos, lo que ellos estaban viviendo era la prueba de fe de su vida. Estaban pasando una prueba de fe. Su confianza en Dios iba a pasar un examen. Ellos se estarían preguntando, ¿verdaderamente ese Jesús en quien acabamos de creer va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Ahora su fe se estaba poniendo a prueba. Se acababan de convertir, acababan de entregar su vida a Jesús y tenían que salir de casa huyendo porque si no les mataban. Y se preguntaban, ¿verdaderamente lo que yo he creído se va a hacer realidad? Estaban pasando una prueba terrible. Estos habían dejado todo, habían dejado atrás su nación, su casa, su familia, sus posesiones, sus terrenos donde trabajaban y sacaban el sustento, y ahora están en una tierra ajena, en una tierra extraña, en una tierra hostil, trabajando para ricos con enormes cantidades de terreno, lo cual, hermanos, para un judío era impensable. Porque los judíos habían entendido por la ley de Dios que Dios daba tierras a todos por igual. Dios en la ley había prometido que cada familia iba a recibir su porción de terreno. Todos iban a recibir lo mismo. Para un judío era impensable que una persona poseyese todos los terrenos. Pero ahora se encontraban en tierra extraña con ricos que poseían todo el terreno y que les contrataban pagándole lo mismo, abusando de ellos en unas condiciones penosas. Una prueba terrible. Incluso esos ricos podían pertenecer a la iglesia. Ahí está el dilema. Estos ricos que abusaban de ellos aparecían en las reuniones de la iglesia. Tenían las suficientes agallas como para presentarse en la iglesia después de tener ese comportamiento. El colmo, lo que irritaba a algunos de esta iglesia, lo que irritaba a algunos de estos cristianos que habían huido de Jerusalén, es que otros iguales que ellos, pobres como ellos, hermanos en la fe, les riesen las gracias a los ricos. Alabasen a los ricos. Que le diesen más atención, más favor al rico. Y cuanto más oprimía el rico, estos más alababan al rico. Cuanto más los trabajadores eran oprimidos y abusados, más le ponían la alfombra roja estos en la iglesia. ¿Qué provocó eso? Pues un enorme conflicto. Imaginaos la situación, hermanos. La iglesia era una olla a presión. La iglesia era una caldera cada domingo. Si se presentaba un rico de estos que les contrataba y un pobre le ponía la alfombra roja, como vamos a leer en el libro de Santiago, ¿qué hacía otro que había sido maltratado por él? Se encendía, no lo podía soportar. Hermanos, lo peor es que ante la prueba, ante esta presión, ante esta caldera, no se estaba respondiendo bien.
Y eso es lo que Santiago quiere corregir. Eso es lo que Santiago en esta carta quiere hacer, corregir su respuesta. Hacer que su respuesta pase de ser negativa a positiva. Por tanto, la pregunta que Santiago tiene para nosotros es esta. ¿Puede ser nuestra vida más difícil cuando respondemos mal a la presión o a la prueba? ¿Puede ser nuestra vida mucho más complicada cuando nosotros no respondemos bien a la adversidad y a los problemas? ¿Se nos puede complicar la vida si nosotros no respondemos bien a las dificultades que nos llegan? Esa es la pregunta que nos hace Santiago. Esa es la pregunta que todos nosotros vamos a tener que ir respondiendo poco a poco conforme avancemos en Santiago. Pero ya os doy una pequeña pista. Sí, por supuesto que se puede responder. Sí, por supuesto que podemos responder mal a la presión. De hecho, eso es lo que estaban haciendo estos hermanos a los que Santiago escribe. Estaban respondiendo mal ante la adversidad. ¿Cómo respondieron? Pues fijaos en su respuesta. Ahora os pido que estéis atentos porque vamos a hacer un pequeño recorrido por la carta de Santiago. ¿Cómo responden estos a toda esta adversidad, a todo este contexto? Pues primero se estaban dejando engañar, apuntando a Dios como el culpable. Error número 1. Apuntaron a Dios como el culpable diciendo que el mal que tenían venía de Dios. Apuntando a Dios como el culpable diciendo que el Señor quería que les fuese mal. No habían entendido que el mal venía del diablo y que el Señor quería solamente su bien. Y que esa prueba no había venido de su parte. Estaba, como dice el versículo 16 del capítulo 1, siendo engañados. Estaban errando. Como ya hemos dicho, los ricos terratenientes se aprovechaban de ellos. Eso dice el capítulo 5, versículo 4 y versículo 6. ¿Cómo se aprovechaban de ellos? Fijaos, los arrastraban a los tribunales y se reían de su fe. Capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Ante eso, ¿cómo respondían? Mal. Ante ese abuso, respondieron aún peor, con falta de confianza en Dios, dice el capítulo 2, del versículo 14 al versículo 26. De hecho, fijaos, sí respondieron mal, que utilizaron la violencia extrema. Utilizaron las armas. Os lo explico. En esa iglesia, alguno de los cristianos pertenecía al grupo revolucionario anti-romano llamado celotes. Algunos de estos celotes formaban parte de un grupo que iba en contra de Roma, de la opresión romana, y mataba a todo aquel que tuviese que ver con Roma o aquel que estuviese asociado con Roma, da igual que fuese romano o no. Este grupo era radical, pero alguno se convertía, aunque le costaba dejar esa violencia como respuesta primera. Pues dentro de la iglesia, como había alguno de estos celotes, la tentación para resolver estos problemas, para acabar con el conflicto con los ricos, era utilizar las armas. Era decir, ¿por qué no les matamos y nos quitamos el problema? Eso aparece en el libro de Santiago. Pero la violencia no solo fue física, sino que también fue verbal. Por eso tenemos todo el capítulo 3 del libro de Santiago dedicado a la lengua. Porque estaban utilizando su lengua para matarse unos a otros. Fijaos si respondieron mal, que concluyeron que para vencer todo esto tenían que ser como los ricos. O te pasabas al bando de los ricos y tenías su misma actitud, o no ibas a progresar en la vida, lo cual reflejaba una falta de fe tremenda. Una lengua murmuradora y fuera de control, capítulo 3. Sabiduría terrenal, natural, diabólica y no espiritual, capítulo 3 también. Guerras y conflictos, capítulo 4. Arrogancia, capítulo 4. Doble ánimo, capítulo 1 y capítulo 4. Esa fue la respuesta que estos cristianos estaban dando a sus problemas. Así respondieron ellos a la adversidad. Por eso Santiago se ve obligado a llamar al arrepentimiento. Por eso escribe Santiago: hey, no olvidéis que sois cristianos, arrepentíos de esa actitud, confiad en el Señor y Él os prosperará.
Eso hace Santiago, un llamado a confiar en Dios, a responder con armas espirituales ante los problemas. Hermanos, yo siento que personalmente este es un área en la que yo flaqueo. De manera sencilla, cuando alguien me hace yo no digo que el Señor te bendiga. Yo hago Ese es simplemente un ejemplo sencillo de cómo se responde a veces ante las adversidades. No utilizamos las armas espirituales porque las carnales siempre las tenemos a mano, el diablo las tiene por aquí para nosotros y nosotros estamos deseando utilizarlas. Yo estoy seguro que todos en algún momento podemos responder mal ante los problemas. Es normal. De hecho, tengo un ejemplo que he hablado con Gastón y a ver si lo podemos utilizar. Cuando yo te diga, Gastón, tenéis que prestar atención a este audio. Me llegó esta semana. Es un audio que refleja un poco esto que estamos hablando. Yo os pido que seáis pacientes porque es un documento de tremenda importancia el que he encontrado esta semana para poder reflejar esta idea. Si somos posibles de escucharlo, no sé si va a funcionar, pero si se escucha vais a entender cómo hay personas que no afrontan bien sus dificultades. Cómo hay personas que no afrontan bien los problemas. ¿Estamos listos? A ver si podemos. Atentos, ¿eh? Dale voz. Empieza otra vez. A ver si puede. Dale voz desde el principio. Si no, no se va a escuchar. Atentos, ¿eh? Si a alguien le interesa, me he comprado una entrada para la final de la Champions sin darme cuenta de que la fecha coincide con mi boda. Por eso, si alguien quiere, puede ir en mi lugar. Es en la iglesia de San Antonio y la novia se llama Sandra. Está todo pagado. Es solo ir y casarse. Vale, ahí, sí, más o menos. Yo sabía que el audio no iba a funcionar muy bien, pero lo explico. Este hombre se había comprado una entrada para uno de los eventos deportivos más importantes, yo diría el más importante después de la final del Mundial. Por cierto, hoy empieza el Mundial, por si alguien no se ha enterado. Se compra una entrada para la final de la Champions, para el evento deportivo más importante que existe, sin darse cuenta, olvidándose que la final de la Champions coincidía con el día de su boda. Problema, ¿verdad? Anda. Uno dice, anda, claro, problemón gordo y del gordo. Pero la broma dice, ahí, el chico dice claramente que está dispuesto a que si alguien quiere ir en su lugar, y todo el mundo diciendo, regala una entrada. No, y lo que dice es que la iglesia se llama Iglesia de San Antonio y que si alguien quiere casarse, la novia se llama Sandra. Bueno, es una exageración. Yo estoy seguro que en la vida real este se casó fijo, vaya. Este no se saltó el día de su boda. La idea está clara. Un problema gordo, un problema grave, mal resuelto, muy mal resuelto, respondió fatal a eso. De eso va Santiago, hermanos, de eso va este libro de Santiago. Es un libro que parece que tiene diferentes enseñanzas, que parece un conjunto de corta y pega, que parece una serie de diferentes capítulos, pero no, es la misma idea durante toda la carta. La misma de principio a fin. Cómo responder mejor a los problemas que se presentan. Porque, iglesia, el dilema no es si van a haber problemas en la vida. Haberlos, haylos, como diría aquel. En definitiva, problemas como iglesia, como hermanos, como personas, vamos a tener. Pruebas van a llegar. El problema no son los problemas, sino cómo respondemos ante los problemas. Ahí está el dilema. El dilema no es si van a llegar o no. Jesús dijo, en el mundo tendréis problemas, en el mundo tendréis aflicción. Los problemas van a llegar. El dilema está en cómo respondemos ante los problemas. Job es un buen ejemplo de todo esto. Si alguien sufrió pruebas, ese fue Job. Pues bien, Job llegó a esta sabia conclusión. Job capítulo 23, versículo 10. Dice, mas él, Dios, conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Job reconoce que en la vida hay problemas. Job reconoce que los problemas son parte de la vida. Pero también reconoce que lo importante es cómo se sale de los problemas.
Él dice, estoy pasando una prueba, sé que es normal, sé que puede venir. Por cierto, prueba que vino del diablo, no vino de Dios. Y dice, saldré como el oro, refinado, mejor. Hermanos, lo importante no es si van a llegar problemas o no. Lo importante para nosotros es cómo afrontarlos, cómo responder ante ellos. No es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Ahora eso se puede aplicar perfectamente al libro de Santiago. No es cómo empieza el problema, sino cómo lo vamos a terminar, cómo lo vamos a resolver. Y no es fácil. Vimos el jueves en nuestro culto de oración cómo José, el cual tiene una vida apasionante, lo podéis leer en el libro de Génesis, cómo José respondió ante la presión, ante la tentación, ante la prueba que le puso la esposa de Potifar. Respondió de manera correcta. José dijo, temo a Dios mucho más que a cualquier persona. Respeto a Dios mucho más que me respeto a mí mismo. Honro a Dios mucho más de lo que yo me honro a mí mismo. Y por eso huyó y respondió bien ante el problema y la presión. Pero sin lugar a dudas, hermanos, no tengo ninguna duda, la mejor manera de responder a la adversidad es hacerlo como lo hizo siempre el Señor Jesucristo. ¿Tuvo adversidad Jesucristo? Oh, sí. Lamentablemente sí. Pero ante todas las adversidades, Jesús respondió de manera correcta. Y para que nosotros podamos responder como lo hizo Jesús, tenemos que tener marcadas sus enseñanzas en nuestro interior, como lo tuvo Santiago. Hasta el punto de hablar Santiago como hablaba Jesús. Y por eso Santiago quiere traer las enseñanzas de Jesús, pues solo Jesús nos puede dar el modelo perfecto de cómo responder ante los problemas. Esto ya no se dice. Esta pregunta ya no se hace porque se tilda de antigua, pero la quiero volver a traer a vuestra mente y con ella terminamos. ¿Te has desviado por el mal camino? ¿Por alguna razón estás andando por el camino que no debes, respondiendo ante la adversidad de manera inadecuada? Bienvenido a Santiago. Esta puede ser una carta que te ayude a volver a la senda. ¿No crees que estés andando mal? ¿Crees que más o menos estás ordenado con el Señor? ¿Que vas bien con el Señor? Me alegro. Pero cuidado, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Santiago también puede animarnos a aquellos que creemos que vamos por la senda adecuada, porque Santiago va a traer ante nosotros unos ejemplos que nos pueden ayudar a no cometer los mismos errores. Santiago no está aquí para hundirnos, hermanos. No está aquí para decirnos, hey, lo estáis haciendo mal, no, fatal, no, ni mucho menos. Santiago está para avisarnos de que puede haber posibles malas dinámicas entre nosotros y debemos evitarlas. Santiago está para aconsejarnos a que estemos vigilantes y sepamos detectar a los intrusos, aquellos que quieren venir a nuestra vida. Y si no tenemos la sabiduría, como dice el capítulo 1 de Santiago, la sabiduría que viene de lo alto, va a ser muy difícil que afrontemos los problemas de la mejor manera. Yo voy a pedir que estemos un momento, antes de terminar nuestro culto, meditando en esto que Santiago va a traernos. Este es el contexto. Es importantísimo entenderlo. Si no, no vamos a entender el resto de la carta. Si no entendemos Santiago 1:1, si no entendemos el contexto de esta carta, nos vamos a confundir. Pasemos unos momentos orando, meditando en esto que se nos ha dicho. Luego tendremos una oración y cantaremos una canción para despedirnos. Pero vamos a orar personalmente ahí donde estás. Eso que hoy has recibido del Señor. Piensa en ello. Examina tu corazón hoy delante del Señor y responde la pregunta que Santiago nos hace. ¿Estoy reaccionando mal ante mis problemas, mis pruebas, mis adversidades? Vamos a orar.
Ahora que oramos, tenemos los ojos cerrados, nuestras cabezas agachadas. Me gustaría invitarte a que hoy confieses delante del Señor tu necesidad. Si estás pasando algún problema que te está costando, alguna dificultad, alguna prueba, crees que te ves incapaz, que no le estás dando la respuesta adecuada, yo quiero pedirte que tú ahí, ahora que tenemos todos la cabeza agachada, tú levantes tu mano. Me gustaría orar por ti, orar por tu situación y pedirte que el libro de Santiago pueda bendecir tu vida. Dios te bendiga. Que Dios os bendiga. Podéis bajar la mano. Dios te bendiga. Que Dios os bendiga. Señor, muchas gracias. Porque tu palabra no vuelve vacía. Tú la cumples de principio a fin. Tu palabra es la verdad. Y ni una tilde ni una jota pasará. Eso es lo que queremos hacer con Santiago, Señor. No desperdiciar absolutamente nada. Aprovechar cada ápice de esta preciosa carta que tú hoy traes a nosotros. Una carta que fue escrita hace ya casi 2000 años a personas de otro contexto, pero que se puede aplicar a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor. Y agradezco, Señor, la humildad de mis hermanos que hoy confiesan, que hoy confesamos que necesitamos tu ayuda para poder responder a nuestras dificultades. Hoy confesamos, Señor, que no respondemos bien a veces a la adversidad, que utilizamos las armas equivocadas. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. Quieras tú, Señor, que esta carta de Santiago a todos nosotros nos ayude de manera práctica a poder vivir para tu gloria. Amén. A poder vivir una vida que te agrade más. Señor, a reconocer que debemos depender de ti, que somos pecadores y que solo podemos ir hacia adelante por tu gracia, por tu misericordia. Bendito y alabado seas por tu perdón. Ayúdanos. Bendice a mis hermanos que hoy confiesan esta necesidad. Está tú con ellos en sus pruebas y en sus dificultades. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.